una nueva edición de Quién es quién, programa dedicado a conocer el lado más humano y cercano de los personajes de la vida social, cultural y política de nuestra ciudad. Hoy nos hemos trasladado hasta el Paseo de Sancha número 64 para encontrarnos con Miguel Briones Artacho, actual subdelegado del Gobierno en Málaga. Este cordobés, nacido en el año 1967, es el segundo de los 5 hijos varones de Manuel Briones y Dolores Artacho. Se trasladó a Málaga con 19 años, donde completó su formación universitaria. Está casado con María Teresa, su novia de toda la vida, y juntos tienen una niña de 4 años llamada Mariana. Licenciado en Filología Clásica y en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, así como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia, ha desarrollado su labor como profesor de enseñanza secundaria en el Colegio Sagrada Familia El Monte, en el Instituto Luis de Góngora de Córdoba y en el Instituto del Puerto de la Torre. Desde el año 2003 es inspector de Educación de la Junta de Andalucía y de ese ámbito académico dio el salto a la política municipal, siendo delegado municipal de Cultura, Educación y Fiestas, posteriormente delegado de Educación y responsable del Distrito Teatinos Universidad entre los años 2011 y 2013. ¿Sabe por qué o por quién le pusieron el nombre de Miguel? Sí, por un tío de mi padre, que fue al final el que ejerció de alguna forma como padre suyo, una vez que mi abuelo falleció, ¿no? ¿De pequeño qué quería ser Miguel Briones? Pues tenía realmente muchas vocaciones, pero la de ejercer de alguna manera como pintor, por una parte, y por otra, que me tiraba muchísimo también como profesor, como maestro, eran, digamos, ahí 2 pugnas, ¿no?, que siempre tenía presente, ¿no? Uh-huh. Un recuerdo de aquellos primeros años en su Córdoba natal. El recuerdo fundamentalmente es el de recoger jazmines en casa de mi abuela al atardecer, para hacer moñas, para ella precisamente o para mi madre, ese olor y ese ambiente, digamos, de paz que había constante, ¿no?, en aquel patio. A pesar de que eran 5 hermanos. 5 hermanos y para colmo 5 varones, ¿no? Uh-huh. Yo soy el segundo de ellos. Y es verdad que para esa actividad, por ejemplo, procuraba ir solo y no acompañado de mis hermanos, ¿no? ¿Qué aprendió de sus mayores? Pues aprendí sobre todo a ser prudente, a tener la cabeza bien fría y a intentar querer a todo el mundo, al menos intentarlo. ¿Un color? El verde. ¿Un sabor? Sabor, fresa. ¿Una canción que, por lo que quiera que sea, tenga un significado especial? El unicornio de Silvio Rodríguez. Recomiéndenos una película. ¿Una película? Pues yo creo que la versión que hubo de Jean-Jacques Annaud, del Nombre de la Rosa, es bastante ilustrativa de cómo se puede superar una novela, en este caso de Humberto Eco, a través de una filmografía, una película. Y recomiéndenos un libro. Un libro, pues Dublineses, de James Joyce, creo que es bastante ilustrativo también del punto de partida de una Europa que tiene mucho que ver también con el sentimiento trágico de la vida y con la realidad social, ¿no?, del centro y del norte de Europa, ¿no?, en este caso. ¿Un don que le gustaría tener? Pues poder controlar mejor el tiempo para hacer todo lo que uno pretende hacer al cabo del día. Si tuviera que decidir el mayor logro hasta el día de hoy, ¿cuál sería? Haber sido padre. Yo sé que Mariana es muy especial, muy importante para Miguel y para Teresa. ¿Hay algo que le quite el sueño? Bueno, más que quitar el sueño, me preocupa que la seguridad ciudadana esté garantizada a todas horas, y eso es lo que creo que
me puede mantener un poco más ocupado en esta cuestión, ¿no? ¿Algún deseo que le quede por cumplir? Si nos referimos a deseos personales, sin duda el hecho de que mi familia y el entorno familiar tenga siempre la salud que uno desea para lo suyo, y en el ámbito profesional, bueno, pues ahí apostaré por lo que sea mejor para la ciudad y para la formación política a la que pertenezco también, ¿no? ¿Es más fácil hacer reír o hacer llorar a Miguel? Es mucho más fácil hacerme reír, mucho más fácil. ¿Miguel es feliz? Sí. ¿Recuerda el peor día de su vida? Sí. ¿Nos cuenta algo de ese peor día de su vida? Bueno, pues es la pérdida de un ser muy querido. ¿Y el mejor día de su vida? Pues sin duda, ese es el nacimiento de Mariana. Si tuviera el poder de erradicar algo del planeta, ¿qué le gustaría que desapareciera? Sin duda la violencia. Y todo lo que implica, ¿no? Sin Esa duda. violencia. Cambiamos totalmente el registro y la siguiente pregunta: un personaje de la historia que por lo que quiera que sea le resulte llamativo o atractivo. Quizá el Papa Juan XXIII. De los papas queridos, ¿no? Y recordados. Sin duda, y con marca un contexto histórico difícil también. Importante también. ¿Hay algo que le gustaría aprender? Muchas cosas, muchísimas, demasiadas. Bueno, Miguel es Tanto que- el estudiante permanente, ¿no? Sí, sí, yo me considero estudiante perpetuo, efectivamente, permanente, porque creo que son muchísimas disciplinas las que me gustaría conocer en profundidad, y tengo siempre, bueno, pues un interés especial por cuestiones como, por ejemplo, el plano científico, en donde me fui alejando, digamos, de manera significativa, abordando sobre todo licenciaturas de humanidades, como es el caso de la filología o del derecho, pero ese, por ejemplo, es uno de los campos, como digo, que me atrae muchísimo en general, ¿no? Y de manera particular también, bueno, pues quizá la propia astronomía, ¿no? O incluso la geología, ¿no? Son temas que me han atraído siempre mucho, ¿no? Vamos a pedirle ahora a Miguel que imagine que encuentra la famosa máquina del tiempo que le permite viajar donde quiera. ¿Hacia dónde iría? ¿Iría al futuro? ¿Iría al pasado? Bueno, pues siempre al futuro, ¿no? Siempre. Fíjate, yo pensé que a lo mejor me decía de poder conocer esa Grecia clásica. Bueno, digamos que de alguna manera la representación mental que tenemos de la antigüedad clásica es la que es, y no digo que quizás frustraría el hecho de conocer la realidad, ¿no?, de aquel momento, pero sí es cierto que no quiero cambiar mi concepto, mi imagen de la antigüedad, ¿no?, de Grecia y de Roma, y porque en el mismo concepto, ¿no?, de los estudios clásicos, hay que asumir esa falla de conocimiento que hay, ¿no?, por pérdida documental, ¿no?, y por la imposibilidad de tener fondos también, ¿no?, pues gráficos en muchos casos, ¿no?, muy reveladores de lo que pudo ser, ¿no? Y por tanto yo creo que de alguna manera además no dejamos de ser, ¿no?, una continuidad de aquello otro, ¿no? Decía Hegel que caminamos sobre la ruina de lo egregio, ¿no? Yo creo que seguimos en esa senda, ¿no?, marcada por la antigüedad clásica, y bueno, por ese motivo no tengo tanta necesidad de conocer, si tuviese la ocasión, aquello, como de avanzar en el futuro, ¿no?, más inmediato, ¿no? Seguimos pidiéndole que imagine que le toca la lotería. ¿Qué es lo primero que hace, Miguel? Bueno, pues lo primero que hago es llamar por teléfono a todo el mundo que conozco para decirle que vamos a celebrarlo, eso cuando menos, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues plantear evidentemente las necesidades más perentorias que pueda encontrar, ya no digo en el ámbito íntimo y personal, sino también en otras realidades cercanas que uno conoce, ¿no?
y en donde, dependiendo del montante, podría uno ayudar a más o menos personas, pero aseguro que eso está en mi horizonte, ¿no?, personal, ¿no? ¿A qué le gusta dedicar su tiempo libre? Bueno, pues fundamentalmente a hacer algo de deporte y a leer, ¿no? Ahora tiene poco tiempo libre. Sí, pero procuro dosificar esos dos hobbies en el tiempo que me resta después del trabajo, ¿no? No sé si va a seguir este ritmo de trabajo, pero o si ha coincidido en el tiempo, pero la verdad es que un inicio al frente de la subdelegación donde la actividad es constante. Bueno, hay que reconocer que han sido no solamente los últimos meses de esta legislatura en donde se están sucediendo, bueno, pues eventos y coincidencias en el tiempo también de visita a obras e infraestructuras que se están cumpliendo y se están llevando a cabo, sino que también se conecta directamente con el inicio de la campaña electoral y la celebración de los comicios generales, y en eso tiene mucho que ver también la propia subdelegación de gobierno, ¿no? Entre eso y que uno ha tenido que ponerse las pilas y conocer en profundidad cómo funciona la institución, bueno, pues el ritmo ha sido el que ha tenido que ser, ¿no? Pero vamos, no me quejo de esto y estoy contento, ¿no?, de ir aprendiendo mucho, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no? Si tuviera que decir las personas más importantes de su vida, ¿quiénes son? Mi mujer y mi hija. ¿Y quién mejor le conoce? Mi mujer, sin duda. Mi hija me va conociendo, ¿no? Poquito a poco, ¿no? ¿Miguel es persona de ídolos? ¿Tiene ahí las referencias? Yo soy persona más bien de maravillarme, de admirarme, ¿no?, de ciertas personas o de ciertas ideas, ¿no? Pero reconozco que soy muy permeable, no digo ya cambiante o voluble, pero sí permeable a que me convencen de lo contrario. Lo que ocurre es que para llegar a esa admiración entiendo que he ido también analizándolo con rigor, con profundidad, con seriedad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el camino de los ídolos debe ser siempre andado con prudencia, pero al mismo tiempo con mucha capacidad de maravillarse. El problema está en perder, ¿no?, la orientación personal y vaciarte, digamos, sin tener la mente fría, ¿no?, y bien amueblada, ¿no? Y en eso creo que las personas debemos, ¿no?, ser, como digo, bueno, pues muy rigurosa y exigente con nosotros mismos, ¿no? ¿Tiene algún vicio de esos confesables? Bueno, a veces soy demasiado preguntón y creo que se puede considerar, ¿no?, cierto vicio de preguntar, ¿no?, demasiado, ¿no?, querer averiguar cosas, ¿no? ¿Cree en Dios? Sí. ¿Y en el destino? Sí. 3 lugares que le gustaría conocer, a los que le gustaría viajar. Bueno, pues no conozco todavía, aunque parezca mentira, Berlín. Digo conocer, no visitarlo, conocerlo. Jerusalén es otro destino que me apasiona, y Nueva York, ¿no? ¿Y cómo son las vacaciones ideales de Miguel? Las vacaciones ideales, pues intentando equilibrar descanso y conocimiento de otras realidades geográficas, ¿no?, buscando un poco, como digo, la compensación de ambas, ¿no? ¿Lo mejor y lo peor de su trabajo actual? Pues lo peor no lo acabo de encontrar, porque sé que la dedicación del tiempo no es lo peor, es lo necesario. Y lo mejor, sin duda, pues la experiencia que está suponiendo el conocer a grandes profesionales también que trabajan aquí en la subdelegación y en la administración periférica, y sentir que lo que hace uno tiene cierta utilidad. ¿El ser subdelegado es lo que se imaginaba? ¿Es tal y como lo imaginaba? Más o menos, porque es verdad que la carga de trabajo es ingente, importante, pero uno desde fuera de la institución piensa sobre todo en el grueso del trabajo de la seguridad, que es así, no digo que no tenga, ¿no?, una importancia vital la seguridad dentro de la subdelegación del gobierno,
pero un subdelegado del gobierno es algo más que todo eso también, que la persona que coordina la seguridad, ¿no?, ciudadana. Y por tanto, bueno, pues hay muchísimos temas, un ámbito de trabajo mucho más versátil, más variado, más amplio, y en el día a día uno va conociendo y comprobando cómo era mucho más y mejor de lo que se esperaba, ¿no? ¿Y el ciudadano? ¿Cree que el ciudadano tiene clara la figura, las responsabilidades del subdelegado? Bueno, los ciudadanos en general tienen a veces un concepto de las instituciones, sobre todo relacionadas con la administración, demasiado rígida y demasiado idealizada, en el sentido de que hay un concepto un poco predominante, ¿no?, por encima de todo, ¿no? El institucional, el papel institucional, es verdad que puede prevalecer frente al resto, ¿no?, y pensar que el subdelegado del gobierno es quien representa al gobierno central en la provincia de Málaga y de alguna forma bueno, pues refleja otro asunto de lo que ocurre en Madrid, ¿no?, sin dejar de ser cierto. Es verdad que el ciudadano desconoce que en el día a día hay muchas cuestiones, ¿no?, que hacen que la propia sociedad, la provincia en general, ¿no?, las familias, las empresas, el turismo, ¿no?, la incidencia que pueda tener, que digo yo, pues la agricultura, en la pesca, en la ordenación, digamos, de flujo migratorio, por ejemplo, ¿no?, tiene un papel primordial el subdelegado y quizá eso se desconozca un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que más aprecia o de los valores que más aprecian los demás? La sinceridad. ¿Y en política lo de la sinceridad se lleva bien? La sinceridad también. Si no se hubiera dedicado a la política, ¿seguiría ahora mismo, por ejemplo, en su trabajo como inspector en educación? ¿Se habría planteado algún otro tipo de cambio? Me refiero al paso a la política. ¿Es una necesidad de hacer algo distinto o cómo surge? El paso a la política responde a una inquietud, sin duda, pero reconozco que de no estar en política, cosa que me resulta difícil de imaginar ahora mismo, habría intentado nuevos retos, sin duda, sin duda. Por ejemplo, recuperar el poder pintar. Por ejemplo, eso se trata de hobby, ¿no?, pero profesionalmente creo que habría intentado otros caminos también, ¿no?, sin duda, ¿no? Hay muchos proyectos, ¿no?, que se pueden llevar a cabo, ¿no?, y que no han de limitarse solamente a la política por una parte, ¿no?, y también a ejercer como funcionario, ¿no? De hecho, digámoslo de otra forma, no tengo siendo un funcionario feliz en su puesto de trabajo, que lo soy, como inspector, y lo fui también como profesor. Sin embargo, reconozco que tengo siempre la necesidad de buscar y explorar otros territorios, ¿no? Pues ahora sí, llegamos a la última pregunta de nuestro cuestionario. ¿Cómo le gustaría a Miguel Briones que lo recordase? Pensemos que estamos hablando dentro de 100 años, surge el nombre de Miguel Briones. ¿Qué le gustaría que pensasen? Bueno, pues me gustaría que pensaran que he sido una persona normal. Como cualquier otro, ¿no? Con sus luces, con sus sombras, con su... Pues por nuestra parte darle las gracias a Miguel Briones y a su equipo por haber organizado este encuentro y permitirnos conocer mejor al subdelegado. A vosotros, encantado, ¿no? Muy bien. Tras nuestro cuestionario nos marchamos y, como es habitual, lo hacemos con una cita célebre. Hoy, en honor a Miguel Briones, hemos elegido una cita de Nelson Mandela que afirmaba: la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.